En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre. ¿Cómo están? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos de acuerdo porque siempre terminamos a las 9 y entonces yo no quiero alargarme más. Entonces vamos a terminar a las 9. ¿Listo? Con la ayuda de Dios. Tengo dos propuestas. Primera, yo les había dicho que hoy empezamos a hablar un poco sobre el sentido de la cruz. ¿Hablamos sobre la cruz o hacemos una aplicación exegética sobre el Evangelio de Mateo? La cruz. Bueno, empecemos entonces sobre la cruz. Pero entonces solamente tendremos media hora. Sino que ¿por qué yo lo hago? Porque si empezamos hoy la cruz, dentro de 3 días también tendremos que seguir. Entonces sería mejor de una vez un solo tema. Entonces, no sé, yo de todas maneras he aplicado las dos. ¿Están de acuerdo de la aplicación del Evangelio de Mateo? Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en uno de los evangelios más bonitos que tiene la Sagrada Escritura. Todos los evangelios son muy bonitos, son preciosos, pero nos vamos a dedicar un momento a hacer esta aplicación exegética. El Evangelio de Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Este Evangelio nosotros lo leemos siempre en tiempo de Adviento, cerca de la Navidad. Lo leemos muchas veces, pero no lo entendemos. Yo recuerdo una vez que me decía una señora, pero yo no sé por qué este evangelista pone tantos nombres, qué jartera. Yo le decía, ay, mi señora, qué pesar, pobrecito el evangelista Mateo. Vamos a leerlo, ¿vale? Vamos a leerlo y desde el primer versículo hasta el versículo 16 nos vamos a dar cuenta que existe una gran inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión puede ser un tema o una palabra que encierra todo el brano. Vamos a poner un ejemplo. Ahora lo vamos a dar a entender. Es decir, ¿qué es lo que nos trata de decir el evangelista con una inclusión? Que esa idea se repite dentro de la misma perícopa. Perícopa es el pedazo o trozo de la Sagrada Escritura, ¿vale? Bueno, dice así. Abramos nuestras Biblias en capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice así: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David, David engendró de la que fue mujer de Urías a Salomón, Salomón engendró a Roboán, Roboán engendró a Abía, Abía engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat,
Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Otzías, Otzías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amón, Amón engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc. Ave María. ¿Ahora qué le pasó a esta cosa? Ese micrófono, sí. ¿En dónde íbamos? Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Miremos el versículo 17, que es muy interesante y nos da la pauta de lectura de todos estos versículos anteriores. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Me estoy haciendo entender? Pues claro, no es que solamente leí el Evangelio. Bueno, vamos a tener en cuenta una cosa. Yo les decía, les hablaba de la inclusión. Hay una palabra que está al inicio, esa palabra es Jesucristo. Y nos vamos a dar cuenta que en el versículo 16 también aparece la misma palabra, pero de manera separada. En el versículo 16 aparece la palabra Jesús, llamado Cristo. Con esta inclusión, ¿qué se nos está demostrando? ¿Qué nos está diciendo Mateo? ¿Cómo? Ahora, ¿qué nos está diciendo Mateo? Que todos estos versículos nos van a hablar de Jesucristo, nos van a hablar de Jesús, el llamado Cristo. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces vamos a empezar a darnos cuenta de una cosa. Nos vamos a dar cuenta cómo el evangelista Mateo nos habla de la genealogía. Genealogía. ¿Ese verde sí se ve o no se ve? No se ve nada. Bueno, es que definitivamente hoy sí ha sido el día. Ustedes me disculpan, pero bueno. La genealogía. ¿Qué nos está diciendo Mateo con la genealogía? Nos está diciendo, nos está dando una primera idea, que Jesús no aparece de la nada, sino que Jesús tiene toda una preparación. Antes de que Jesús existiera, no, sino antes de que Jesús naciera, porque ya existía, desde siempre, por siempre y para siempre. Antes de que se hiciera visible en la carne, ¿qué sucedió? Hubo toda una preparación, y hubo una preparación dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Claro? ¿Saben por qué Mateo escribe de esta manera? Porque existieron algunos cristianos brutos, siempre han existido los brutos, calabazos, que empezaron a decir que Jesús no tuvo ningún origen, que Jesús apareció y después desapareció. Entonces, si eso hubiera sido así, pues nosotros no nos hubiéramos salvado porque desapareció el Redentor. Así de sencillo, ¿no? Entonces Mateo nos está diciendo de manera muy clara que Jesús tiene toda una preparación dentro del pueblo judío, el pueblo de Israel. Y miren lo interesante, cómo Mateo inicia su libro. Versículo 1, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
¿Por qué Mateo pone primero hijo de David y después hijo de Abraham? ¿Por qué? ¿Acaso históricamente no es primero Abraham que David? Hola. Pero entonces, vamos a empezar a dar una respuesta. Primero es Abraham que David, claro, porque Abraham es el padre de la fe. David es el prototipo del Mesías. Pero ¿por qué Mateo, en el versículo 1, llega y dice, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? ¿Será que Mateo se equivocó? ¿O será que Mateo quiere darnos una idea bien importante? No. Según Mateo, el que proviene de la familia de David no es la Virgen, es José. ¿Seguro? Señora. Según el libro de José. ¿Sí? José dio por sus hermanos. José no es este mismo José. No, son siglos que ya han pasado. Este es otro José. Este es otro José, el padre putativo de Jesús. No es el mismo José que fue vendido en Egipto. No, es otro. Es otro. Lo que pasa es que ese nombre José era muy común, lo mismo que María. Era muy común. ¿Listo? ¿Sí? Entonces no es el mismo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a tratar de dar respuesta. ¿Por qué en el versículo 1 Mateo pone que Jesús es hijo de David? Primero pone a David, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Acaso no fue primero Abraham que David? Claro, primero fue Abraham que David. ¿Me entendieron la pregunta? ¿Me hice entender? Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que se equivocó? ¿Lo hizo adrede? Sí, lo hizo adrede, con una intención, para decirnos que este Jesús, este Jesucristo, que es el Mesías, que es el Salvador, es hijo de David. David era el prototipo, es decir, la figura del Mesías. La teología del pueblo de Israel decía que el descendiente de David iba a ser el Mesías, el ungido, y al ser el Mesías, el ungido, iba a ser el Salvador. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la intención de Mateo? La intención de Mateo desde el inicio es decirles a todas aquellas personas que lean su evangelio que Jesús es el Mesías. ¿Listo? Que Jesús es el Mesías, aquel que Dios ha enviado para salvar y redimir al mundo. ¿Listo? Y después, ¿qué nos está diciendo al decir que es hijo de Abraham? Que es un Mesías nacido dentro del pueblo judío. ¿Me estoy haciendo entender? Es un Mesías nacido dentro del pueblo judío. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de los judíos. Pero no solamente nos está diciendo esto, Abraham también es el padre de la fe, ¿sí o no? Entonces, al ser el padre de la fe, se abre esa perspectiva universal. Entonces nos está diciendo de una vez que Jesús es judío, sí, es el Mesías, que tiene un origen judío, pero que es el Salvador de todos. Es el Salvador de todos. ¿Me hice entender? Hola. Lo que pasa es que ese ruido, esa cosa así. Ustedes sí se pueden concentrar. Yo tampoco me puedo concentrar. Hagamos ese gran esfuerzo. Yo esto lo estoy haciendo por puro acto de fe. Yo les agradezco a ustedes por venir. Porque sinceramente no, es que teniendo ruido allá afuera no me puede.
Es que es tanto el ruido que ni siquiera los escucho. ¿Qué? ¿Cómo? No, ahí entre ruido y ruido nos vamos enruidando, ¿no es cierto? Pero me hice entender, ¿es claro? ¿No es claro? ¿Qué no entendió? Todo. ¿Cómo? Por eso todo. Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar un jueguito. Déjenla así, hijo, a ver qué. O esperamos un momento a que termine. ¿No, eso no termina? ¿Cómo? Eso está largo. Y dijimos que hasta las 9, ¿no es cierto? Ay, faltan 15 nomás. Bueno, la cuestión que ustedes no me entendieron es la siguiente. La pregunta que yo hacía es por qué Mateo primero pone hijo de David y luego, pero si me miran, pues yo hasta de pronto me hago entender, ¿no es cierto? ¿Por qué Mateo, el evangelista, pone primero hijo de David y luego hijo de Abraham, sabiendo que Abraham es primero que David? Mateo tiene, como buen cristiano, y él era un escriba, una persona culta, un judío que conocía las escrituras, pone primero David, hijo de Abraham, porque su intención es demostrar desde el inicio que Jesús es el Mesías, el ungido, el Salvador. ¿Por qué? Porque David encarnaba el prototipo. De las entrañas de David tendría que venir el Mesías, de la casa de David vendría el Mesías que salvaría al pueblo de Israel. ¿Listo? ¿Hasta vamos bien? Y después hijo de Abraham. ¿Por qué? Nos está diciendo que Jesús tiene un origen judío, pero Abraham no es solamente el padre de los judíos, sino que también es el padre de la fe. Entonces empezamos a ver una perspectiva universal, es decir, que Jesús no solamente es el Mesías para el pueblo de Israel, sino que es el Mesías esperado para todo el mundo. ¿Listo? Ahora sí. Al estudiar un poco los evangelios y de manera especial a Mateo, nos vamos a dar cuenta de que este Mateo que escribió el evangelio no es el mismo que nos narra el evangelio de Marcos, no es el mismo que nos narra el evangelio del mismo Mateo, cuando nos habla de la llamada de Leví, porque Leví era un recaudador de impuestos. En cambio, el que escribe el evangelio de Mateo era un escriba, una persona culta, una persona que conocía muy bien la Sagrada Escritura, es decir, las Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, sigamos. ¿Qué sucede? Este Jesús, este Mesías, tiene un origen, y ese origen se encuentra en el pueblo judío. Aquí podemos aplicar una frase. ¿Y cuál es esa frase? La frase de San Agustín: Dios escribe recto en renglones torcidos. Es decir, que a pesar de las vicisitudes humanas, Dios sigue escribiendo su historia de salvación. Y vamos a darnos cuenta por qué. Vayamos a la Biblia. Aquí Mateo nos habla de 4 mujeres. De 4 mujeres. Vayamos al versículo 3. Nos habla de Tamar. Vayamos ahora al versículo 5. Nos habla de Rahab. Vayamos ahora al versículo 5, 5b. Nos habla de Ruth. Y vayamos al versículo 6, al final, nos habla de la mujer de Urías. Mujer de Urías. Ni siquiera le pone el nombre, que es Betsabé, sino la mujer de Urías. Vamos a darnos cuenta
que estas 4 mujeres tuvieron una relación difícil con sus parejas. Muchos exégetas ven en estas mujeres 4 extranjeras. Muchos exégetas ven en estas 4 mujeres pecadoras. Pero aquello que consigue a estas 4 mujeres es que todas tuvieron una relación difícil con su pareja, ¿vale? Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿por qué Mateo, conociendo las Escrituras muy bien y siendo un escriba, por qué nombra a estas 4 mujeres que no tuvieron un pasado como muy bonito? ¿Por qué no nombra más bien a las grandes matriarcas? ¿Por qué no nombra a Sara, que era la mujer de Abraham? ¿Por qué no nombra a Raquel, que era la mujer de Jacob, la amada de Jacob? Las grandes matriarcas. ¿Por qué no nombra a Rebeca, que fue la esposa de Isaac? Sara, la esposa de Abraham. Raquel, que fue la gran enamorada de Jacob. ¿O por qué no nombra a Lía, que también fue esposa de Jacob? ¿Por qué nombra estas 4 mujeres? Porque Dios entra en la historia de la humanidad para hacer gracia y bendición. Para conocer un poquito más de esta intención, vayamos a conocer quiénes eran esas 4 mujeres. Vayamos al capítulo 38 del libro del Génesis para darnos cuenta quién era Tamar. Yo creo que ustedes han leído esta historia, si no se las dejo de tarea. Tamar, leer Génesis capítulo 38. Les resumo el cuento de la siguiente manera. Génesis capítulo 38 nos habla de la historia de Judá y Tamar. ¿Listo? Resulta, sucede y acontece que Judá era el suegro de Tamar. Tamar se había casado con uno de los hijos de Judá. Este murió sin darle descendencia, cogió el segundo y también murió sin darle descendencia. Entonces quedaba el último hijo, el hijo menor. Y Judá llegó y dijo, no se lo doy porque si no pues también me lo mata. Eso era la aplanadora, ¿no es cierto? Esa señora, porque todos los mataba. Y el gran peligro era que no daba descendencia, no tenían descendencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? El último hijo tenía que habérselo dado también Judá en esa ley del levirato. ¿Para qué? Para que el hijo menor le diera hijos a estos hermanos que allí habían muerto. Judá no quiso entregarlo, dijo, esperemos a que crezca. El muchacho creció, pero Judá no se lo quiso entregar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Tamar? Tamar, que estaba en la casa de sus papás, esperando que el muchacho tuviera la edad propicia para casarse, y al ver que el papá de ese muchacho no se lo quiso entregar, entonces decide, miren lo que hace Tamar, ustedes van a leer esa historia, decide vestirse como una prostituta y se hizo al lado del camino por donde iba a pasar su suegro, porque iba a esquilar las ovejas. Entonces pues Judá como ni corto ni perezoso, pues miró que la prostituta está como buena, entonces le echó el ojo y fue y se acostó con ella. Se la echó, ¿no es cierto? La echó a la muela. Se acostó con ella. Entonces, ¿qué le dijo Tamar? Le dijo, dame un cabrito. Pero antes de que llegara el cabrito, ella le dijo, déjame el bastón y el anillo, y cuando llegue el cabrito yo te lo devuelvo. Pues se fue Judá a traer el cabrito, a pagar por la relación aquella, por esa noche de pasión. Y pues le hicieron de para adentro, porque cuando llegó no estaba Tamar, no estaba la prostituta. Entonces dijo, chanfle, me robaron el bastón y me robaron el anillo. Bueno, siguió esquilando las ovejas y todo. Pasado el tiempo, Judá se enteró
de que su nuera Tamar estaba embarazada. Lo primero que dijo es, debe morir porque es una prostituta. Fueron a la casa a sacarla. La sacaron, le iban a apedrear. Y entonces ella llegó y dijo, miren, antes de que me vayan a apedrear, llévenle esto a mi suegro. El hijo que yo estoy esperando es de la persona que le pertenece este bastón y este anillo. Y chanfle, era de Judá. Una relación difícil. ¿Por qué? Porque su suegro no le quería entregar al último hijo. Entonces ella ¿qué hizo? Pues me echó la muela del suegro y se lo echó a la muela. Una relación muy difícil. Entonces, ese hijo de Judá y Tamar, vayamos al versículo, el versículo 3, ese hijo fue Farés. ¿Listo? Farés. No, en Mateo capítulo 1, versículo 3. Ese hijo de esa relación difícil fue Farés. ¿Listo? ¿Así vamos bien? Esa era Tamar. Vayamos ahora a Josué. ¿Que hay harto tamal? Sí, el sábado va a haber harto tamal, tranquila. Vayamos ahora a Josué, el libro de Josué, capítulo 6, versículos 22 al 23. ¿Quién es la segunda? Rahab, ¿no es cierto? ¿Quién era Rahab? Descubrámoslo. Miren lo que dice Josué. ¿Lo encontraron? Josué, para descubrir un poco, Josué capítulo 6 versículos 22 al 23. ¿Listo? Josué capítulo 6 versículo 22 al 23. ¿Listo? Dice, Josué dijo a los dos hombres que habían explorado el país: entrad en la casa de la prostituta y haced salir de ella a esa mujer con todos los suyos, como se lo habéis jurado. Los jóvenes espías fueron e hicieron salir a Rahab. O sea que Rahab, ¿qué era? Una prostituta. A su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. Aquí nos habla de cómo Dios preservó a Rahab, que era la prostituta que había albergado a los exploradores israelitas cuando entraron a Canaán. ¿Sí no es la descendencia? Una que se hace pasar de prostituta y la otra que era prostituta. ¡Wow! Porque yo decía al inicio que Dios escribe recto en renglones torcidos. Miren cómo nos enseña Dios. Miren cómo nos enseña Dios. ¿El Mesías de dónde viene? ¿De dónde viene el Mesías? De esas adversidades y fragilidades humanas. Rahab era una prostituta. ¿Y Rahab a quién engendró? Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Y saben quién era Booz? ¿Saben quién era Booz? El abuelito del rey David. O sea que Rahab, ¿quién era? La abuelita del rey David. Y no era una santa. ¿Sí ven? Cómo Dios escribe recto en renglones torcidos. Y nosotros muchas veces que criticamos a una pobre señora que ha sido caritativa, ¿no es cierto? No, en serio. Es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar. Y miren cómo Dios se vale de la misma fragilidad humana
para seguir escribiendo su historia de salvación. Esto es fundamental, esto es hermosísimo. Son las 9, dejamos ahí. Son las 9. ¿Terminemos al menos las 4? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno, al menos regálenme 5 minutos. Ya llevamos la que se hizo, la que sí era. La que se... Exacto. La que no era, pero se hizo para tener descendencia. La que sí era. Y ahora vamos a darnos cuenta de Ruth. ¿Quién era Ruth? Ruth, miren lo interesante. Ruth, ahí hay un libro de la Sagrada Escritura que se llama el libro de Ruth. Ruth era una moabita, es decir, era una extranjera que se había casado con un israelita. Pero ¿qué sucedió? Enviudó, y la ley del liberato era que el familiar más cercano de su esposo tenía que tomarla por esposa. Oiga, dame por favor y me cierran un poquito esa puerta, ¿vale? Eso, gracias, mi amor. Eso, así preservamos un poquito eso. Ruth era una extranjera, era moabita. Ella va y después, para poderse casar con vos, ella hace de todo. Y aquí es donde descubrimos una cosa bien interesante. Si nosotros leemos detenidamente el libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta que cuando ella va a los campos de Booz, que era un rico, era un familiar de su esposo muy rico, ¿qué hacía Booz? Llegaba y decía la ley del amor. ¿Qué decía? Cuando él empezaba a cortar la semilla del campo, el trigo, empezaban a dejar caer algunas espigas. ¿Para qué? Para que los pobres fueran a recogerlas. Para que fueran a recogerlas. Traigamos eso a nuestro ambiente colombiano. Si estamos cogiendo café, entonces se dejan caer algunas pepas para que los pobres detrás vayan a recoger esas pepas. ¿Saben por qué lo hacían? Porque en la cultura judía ellos dicen que la tierra Dios se la ha dado a todos. Y por eso no debe existir la pobreza ni la miseria. Pero aquí se cae una pepa y eso, mejor dicho, uno le echa hasta la tierra, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hizo Booz? Booz se dio cuenta que esta familiar estaba yendo a espigolar, es decir, a coger la semilla. Entonces empezó y le exigió a los trabajadores que tenían que botar más semillas, más trigo, para que ella recogiera más y no pasara necesidad. Bueno, ¿qué sucede? Ella para poderse quedar con Booz, ¿qué hace? Una noche se fue a dormir con él, pero a sus pies no tuvieron nada. Ella amaneció a los pies de Booz. Los pies, ¿qué significan también en Sagrada Escritura? Significan ese aspecto y esa relación íntima. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que hace Ruth? Ruth, para poder quedarse con Booz, se queda con él una noche y duerme a sus pies. Una relación difícil. De esa relación, ¿qué salió? Obed. ¿Listo? Vamos a ver ahora esta cuarta mujer, que es la mujer de Urías. Miren que ni siquiera el autor sagrado la llama por su nombre. Nosotros sabemos por el libro de Samuel, segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 4, que esa mujer de Urías se llamaba Betsabé. ¿Por qué Mateo pone la mujer de Urías? ¿Por qué pone esto? ¿Por qué pone, en vez de poner Betsabé, pone la mujer de Urías? Oiga, ¿sí están enchufados o no? Yo creo que están bien chanfle, más bien. Pongamos un ejemplo. Ven para acá, Genoveva, para que entendamos mejor. No, ya no me paro. Venga, rápido. Digamos que Genoveva es la mujer de Marcos. Yo soy Juan, ¿no es cierto?
Pero yo, Juan, me metí con la mujer de Marcos. Ella se llama Genoveva. Pero si el autor sagrado llega y dice... una bandida. Sí, una... No, espera, ahorita vamos a explicar. Si el autor sagrado llega y dice que no es la mujer, es la mujer de Marcos, la mujer de Marcos, ¿qué nos está diciendo? Recuerda la falta. Recuerda la falta, el pecado. ¿Sí ven? Recuerdan que lo que hizo David no fue un acto de gracia, sino que fue una calabazada. ¿Listo? Gracias, Genoveva. Un aplauso para Genoveva. Vamos a ir a 2 de Samuel para conocer quién era. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 4. Betsabé era la mujer de Urías. La mujer de Urías. La mujer de Urías. No aparece el nombre Betsabé, aparece la mujer de Urías. Para darnos a entender que el rey David la metió hasta el fondo. Porque se metió con una mujer casada. Y es bien interesante ese texto. ¿Por qué? Miren cómo empieza, y el texto es muy claro y nos da la razón de cómo empieza el pecado. Un día, cuando estaban los generales del rey David en batalla, él se asomó a la azotea y vio hacia abajo. Vio una mujer que se estaba bañando. Y en vez de quitar la mirada, siguió diciendo, uy, está como querida, ¿no es cierto? Está como buena. Y entonces, ¿qué hace? El pecado entró por la vista. Después, ¿qué hace? Como era el rey, mandó por ella. Venga para acá. La llevaron ante el rey. Pasó lo que tenía que pasar. Venga para acá. Y pobrecita, la mujer de Urías no puso resistencia, porque si ponía resistencia, pues ¿qué pasaba? Pues, ¿qué sucede? Miren los actos y las acciones que tienen repercusiones. La mujer de Urías quedó embarazada y le mandó decir al rey David, señor rey David, estoy embarazada. Y el rey David dijo, chanfle, ¿qué voy a hacer ahora? Y ¡pum! Se le iluminó el bombillo. Entonces mandó a traer a Urías de la batalla y lo mandó a traer. Amigo de Urías, usted es un amigo fiel, vaya y duerma en su casa. Ese de decir vaya y duerma en su casa es decir, vaya y esté con su mujer. Entonces, si Urías estaba con su mujer, pues fácil. El hijo que iba a tener ella, pues era hijo de Urías y se tapaba el pecado. No era hijo de Urías, pero ante los ojos de la sociedad era hijo de Urías. Pero como Urías era un hitita y era un hitita convertido, un hitita fiel, no bajó, se quedó